En el firmamento donde las constelaciones respiran y los planetas susurran destinos, Géminis avanza como un viajero de doble esencia, hijo del aire y del pensamiento, guardián de dos rostros que jamás descansan. Bajo la apariencia de ligereza y agilidad mental, existe una fuerza más profunda, una criatura latente que no pertenece al mundo visible sino a las corrientes invisibles que conectan mente y cosmos. Esa bestia no ruge como las de fuego ni embiste como las de tierra. Su naturaleza es más sutil, más peligrosa, porque habita en la velocidad del pensamiento, en la multiplicidad de ideas que nacen y mueren en un mismo instante. Es una entidad cambiante, imposible de encerrar en una sola forma, que se transforma con cada palabra pronunciada y cada verdad cuestionada. Su poder no reside en la destrucción física, sino en la fragmentación, en la capacidad de dividir la realidad en infinitas posibilidades hasta que nada parece fijo. Cuando despierta, el aire se electrifica. Las dudas se convierten en relámpagos y la mente se expande más allá de los límites conocidos. Es la fuerza que impulsa a explorar, a aprender, a romper estructuras. Pero también es la sombra que dispersa, que impide arraigar, que empuja hacia mil caminos sin permitir completar ninguno. Es una bestia que no encadena el cuerpo, sino que desafía la coherencia del espíritu. Sin embargo, en esa dualidad reside su grandeza. No es un enemigo a derrotar, sino un poder a dominar. Cuando se canaliza, la criatura interior de Géminis se convierte en un puente entre mundos, en un mensajero capaz de traducir lo invisible en palabras, lo abstracto en comprensión, lo caótico en ingenio. Su naturaleza doble deja de ser conflicto y se transforma en armonía dinámica, como dos corrientes que se entrelazan para avanzar con mayor fuerza. En los momentos de claridad, esa bestia se vuelve aliada. Otorga rapidez, adaptación, una inteligencia viva que se anticipa al cambio y lo convierte en oportunidad. En los momentos de descontrol, puede arrastrar hacia la dispersión, la superficialidad o la contradicción constante. Pero incluso en ese caos hay semilla de evolución, porque obliga a reconstruirse una y otra vez. Así, el destino de Géminis no es silenciar a su bestia interior, sino aprender a escucharla sin perderse en su eco. Es aceptar que dentro habita un torbellino de ideas, una tormenta de posibilidades, y que el verdadero poder surge cuando esa tormenta encuentra dirección. Entonces, lo que antes parecía fragmentación se convierte en creatividad inagotable, en visión múltiple, en una mente capaz de ver lo que otros no alcanzan ni a imaginar. En lo más alto del cielo, donde las estrellas se mueven con precisión eterna, la energía de Géminis recuerda que no todo lo que cambia es inestable, y que en la multiplicidad también existe un orden secreto. La bestia interior no es un error del cosmos, sino una chispa divina de movimiento perpetuo, un recordatorio de que la evolución nace en la capacidad de transformarse sin cesar. En las capas más sutiles de la esencia geminiana existe una dimensión que no se revela en la superficie del pensamiento, sino en la vibración previa a toda idea. Antes de que una palabra tome forma, antes de que una imagen mental se consolide, la bestia interior ya se encuentra en movimiento, percibiendo impulsos primordiales que aún no han sido traducidos al lenguaje humano. Es un territorio donde la conciencia no se expresa, sino que presiente, donde la realidad todavía es potencial puro. Allí se manifiesta una cualidad casi oracular que no depende de símbolos claros, sino de sensaciones fugaces que cruzan la mente como destellos. Esta facultad no sigue las reglas de la lógica convencional, pero tampoco es caótica en esencia. Responde a una lógica más amplia, una que conecta patrones invisibles entre eventos aparentemente inconexos. La bestia no solo piensa, sino que entrelaza destinos, tejiendo redes de significado que trascienden lo inmediato. En este plano, el error adquiere un valor completamente distinto. Lo que en otros signos podría interpretarse como falla, en Géminis se convierte en bifurcación, en apertura hacia nuevas rutas. Cada contradicción, cada cambio de dirección, cada idea abandonada no se pierde, sino que alimenta una red de posibilidades que puede activarse en cualquier momento. La bestia aprende acumulando caminos, no eliminándolos. También existe una relación profunda con la energía del espejo. No se trata solo de reflejar a otros, sino de multiplicar perspectivas internas. La criatura geminiana puede observarse desde fuera y desde dentro simultáneamente, desdoblar su conciencia para analizarse sin quedar atrapada en una sola identidad. Este fenómeno, lejos de ser fragmentación, puede convertirse en una forma avanzada de autoconocimiento si se integra con claridad. En los momentos de mayor expansión, esta capacidad permite comprender que toda identidad es dinámica, que cada versión de uno mismo responde a un contexto distinto y que ninguna es definitiva.
La bestia no se aferra a una forma fija porque reconoce que el cambio es su naturaleza esencial. Esta aceptación profunda de la mutabilidad elimina el miedo a la transformación y abre la puerta a una evolución constante. Sin embargo, hay una dimensión más desafiante que surge cuando la velocidad de esta energía supera su capacidad de integración. Entonces, las ideas no solo se multiplican, sino que compiten entre sí por manifestarse. La mente se convierte en un campo de batalla silencioso donde cada posibilidad exige atención. En ese estado, la bestia no encuentra reposo porque no reconoce jerarquías, todo parece igualmente importante y urgente. Pero incluso en ese torbellino reside una enseñanza poderosa, la necesidad de dirección no impuesta, sino elegida. La evolución de esta energía no consiste en frenar su movimiento, sino en otorgarle un eje, un centro desde el cual expandirse sin perder coherencia. Cuando esto ocurre, la multiplicidad deja de ser dispersión y se convierte en expansión ordenada. Existe también una conexión profunda con el viento como símbolo vivo. No el viento visible que mueve objetos, sino el que transporta mensajes invisibles entre planos. La bestia interior actúa como un canal para esas corrientes, captando ideas que parecen surgir de la nada, pero que en realidad viajan a través de ese flujo universal. Es una receptora y transmisora de información que no siempre tiene origen identificable. En este sentido, su creatividad no es solo individual, sino colectiva. Absorbe fragmentos del pensamiento humano, del inconsciente colectivo, de las dinámicas del entorno, y los reorganiza en nuevas formas. Es un punto de convergencia donde múltiples influencias se transforman en algo único. Por eso, su genialidad no es lineal ni predecible, sino emergente y sorprendente. Otra capa menos explorada es su relación con el vacío. La bestia no teme al espacio sin contenido, porque entiende que es allí donde nace la posibilidad. En el silencio mental más profundo, lejos del ruido constante, encuentra una fuente de renovación. Pero este silencio no es ausencia, sino gestación. Es el instante previo a la creación, donde todo puede ser. Cuando logra habitar ese vacío sin ansiedad, accede a una claridad que trasciende la velocidad habitual de su mente. En ese estado, las ideas no compiten ni se atropellan, sino que emergen con precisión, como si ya estuvieran completas antes de ser pensadas. La bestia, entonces, deja de perseguir pensamientos y comienza a recibirlos. En el plano más elevado de su manifestación, esta energía se convierte en una inteligencia fluida que no necesita aferrarse a ninguna forma para existir. Puede moverse entre conceptos, identidades y realidades sin perder su esencia, porque ha comprendido que su verdadera naturaleza es el movimiento consciente. En el vasto tejido del cosmos, donde todo se transforma sin cesar, la bestia interior de Géminis representa la chispa que mantiene el cambio en marcha. No es estabilidad lo que ofrece, sino dinamismo. No es certeza lo que entrega, sino posibilidades infinitas. Y en esa apertura constante reside su poder más grande, la capacidad de reinventar la realidad una y otra vez, sin agotarse, sin detenerse, sin dejar de evolucionar. En lo más profundo de la corriente aérea que da forma a Géminis existe un pulso que no pertenece únicamente al pensamiento, sino a la transmisión misma de la conciencia. No es solo la generación de ideas lo que define a su bestia interior, sino la necesidad irreprimible de que esas ideas viajen, se propaguen, se multipliquen en otras mentes como semillas invisibles. Esta energía no tolera el estancamiento porque su esencia está ligada al intercambio constante, como si cada pensamiento necesitara expandirse más allá de su origen para completarse. En esa dinámica se revela una cualidad aún más compleja, la capacidad de fractalidad mental. Cada idea contiene dentro de sí múltiples versiones de sí misma, ramificándose en interpretaciones, matices y posibles desarrollos. La bestia no percibe una sola línea de pensamiento, sino un árbol entero que crece en todas direcciones al mismo tiempo. Allí, una simple intuición puede desplegarse en decenas de caminos simultáneos, cada uno con su propia lógica y destino. Esta expansión constante genera una relación única con la verdad. Para esta energía, la verdad no es un punto fijo ni una afirmación definitiva, sino un fenómeno dinámico que cambia según el ángulo desde el cual se observe. La bestia de Géminis no busca una única respuesta, sino la comprensión de todas las respuestas posibles. Esto no implica falta de profundidad, sino una profundidad distinta, basada en la amplitud más que en la permanencia. En esa amplitud también surge una habilidad extraordinaria para descomponer estructuras complejas en elementos simples y luego reconstruirlas de formas nuevas. Es una fuerza que desmonta lo establecido no por destrucción, sino por curiosidad esencial.
Nada es intocable, todo puede ser analizado, reinterpretado, reorganizado. Este impulso convierte a la bestia en una arquitecta del pensamiento, capaz de rediseñar realidades conceptuales con una agilidad que desafía cualquier rigidez. Sin embargo, existe un aspecto aún más oculto que se manifiesta cuando esta energía alcanza niveles de intensidad extrema. Es la aparición de un diálogo interno tan vasto que parece contener múltiples voces independientes. No se trata de confusión, sino de una conciencia expandida que puede sostener perspectivas divergentes sin colapsar. Cada voz representa una posibilidad, una interpretación, una línea de evolución distinta. Cuando este fenómeno no es comprendido, puede generar sensación de dispersión o de pérdida de centro. Pero cuando se integra, se convierte en una forma avanzada de inteligencia multidimensional. La bestia deja de ser un ente fragmentado y se transforma en un consejo interno, una asamblea de pensamientos que deliberan y construyen una visión más rica y compleja. En otra dimensión de su existencia, se revela su vínculo con el ritmo. No el ritmo musical convencional, sino el ritmo del pensamiento, de la comunicación, de los ciclos mentales. La bestia percibe cuándo acelerar, cuándo cambiar de dirección, cuándo abandonar una idea y cuándo profundizar en ella. Este ritmo no siempre es consciente, pero gobierna su movimiento interno como una corriente subterránea que marca el pulso de su evolución. Cuando ese ritmo se desajusta, surge la sensación de caos, de saturación, de exceso de estímulo. Pero cuando se armoniza, todo fluye con una precisión casi coreográfica. Las ideas llegan en el momento exacto, las conexiones se establecen sin esfuerzo, y la mente se convierte en un canal limpio y dinámico. También existe una relación profunda con la energía de los límites, o más bien, con su disolución. La bestia de Géminis no reconoce fronteras rígidas entre disciplinas, entre formas de pensamiento o entre identidades. Puede moverse de un territorio a otro sin necesidad de transición, integrando conocimientos diversos en una sola corriente. Esta cualidad la convierte en un puente no solo entre ideas, sino entre mundos que otros perciben como separados. En los niveles más elevados, esta capacidad da lugar a una forma de conciencia integradora que no necesita elegir entre opciones aparentemente opuestas. Puede sostener la contradicción sin conflicto, entendiendo que la realidad no siempre se organiza en categorías binarias. Allí, la dualidad inicial de Géminis se transforma en una multiplicidad que trasciende la oposición y abraza la coexistencia. Otra faceta menos visible es su relación con la velocidad como herramienta evolutiva. No se trata solo de rapidez mental, sino de la capacidad de procesar, adaptar y transformar información en tiempos mínimos. Esta velocidad puede ser vista como inestabilidad desde fuera, pero en su esencia es una forma de eficiencia energética. La bestia no se detiene en lo innecesario, avanza constantemente hacia nuevas configuraciones. Sin embargo, esa misma velocidad exige una capacidad de integración igualmente poderosa. Sin ella, la acumulación de experiencias puede volverse abrumadora. Con ella, cada experiencia se convierte en combustible para un crecimiento continuo. La clave no está en reducir el flujo, sino en fortalecer la estructura interna que lo sostiene. En el plano más sutil de todos, la bestia interior de Géminis encarna el principio del movimiento perpetuo de la conciencia. No busca llegar a un destino final porque entiende que el verdadero propósito es el proceso mismo de exploración. Cada pensamiento es un viaje, cada idea una puerta, cada conexión un nuevo universo. En el tejido infinito del cosmos, donde todo se transforma sin cesar, esta energía representa la mente en su estado más libre, más expansivo, más inagotable. No es una fuerza que se posea, sino una corriente que se habita. Y en esa corriente, la bestia no es una amenaza ni un misterio oscuro, sino una manifestación viva del cambio eterno, una llama invisible que nunca se apaga y que siempre impulsa hacia adelante, hacia lo desconocido, hacia todo aquello que aún no ha sido pensado. En una capa aún más profunda, donde la mente deja de ser únicamente pensamiento y se convierte en campo vibratorio, la bestia interior de Géminis revela su vínculo con la resonancia. No se limita a generar ideas propias, sino que entra en sintonía con frecuencias externas, captando pensamientos colectivos, corrientes culturales, impulsos que emergen en distintos lugares del mundo al mismo tiempo. Es como si su conciencia estuviera afinada para detectar aquello que está a punto de nacer en la mente humana, incluso antes de que se vuelva visible. Esa sensibilidad convierte a esta energía en una antena viva, capaz de percibir cambios sutiles en el ambiente psíquico.
Cuando algo comienza a transformarse en el tejido invisible de la realidad, la bestia lo siente primero como una vibración indefinida, luego como una intuición fugaz, y finalmente como una idea clara que busca expresarse. Así, su movimiento no solo responde al presente, sino a lo que está emergiendo desde lo invisible hacia lo manifiesto. En este plano, la comunicación deja de ser un acto lineal y se convierte en un fenómeno multidimensional. No se trata solo de transmitir información, sino de modificar estados de conciencia. Cada palabra, cada gesto, cada silencio emitido por esta energía lleva consigo una carga vibratoria que puede activar procesos en otros. La bestia no solo habla, sino que transforma a través de lo que comunica, incluso cuando no es plenamente consciente de ello. Esta cualidad otorga un poder particular que no siempre es evidente, la capacidad de alterar narrativas. Donde otros ven una historia fija, esta energía detecta puntos de inflexión, grietas en la estructura, posibilidades de reinterpretación. Puede tomar una realidad aparentemente cerrada y abrirla, mostrando perspectivas que cambian completamente su significado. En este sentido, la bestia no solo observa el mundo, sino que participa activamente en su reconfiguración. En otra dimensión de su naturaleza, emerge su relación con la curiosidad como fuerza sagrada. No es una curiosidad superficial, sino un impulso profundo que desafía lo desconocido sin miedo. Esta curiosidad no busca respuestas definitivas, sino expansión constante. Es el motor que impide la estasis, que empuja a cruzar límites mentales, a explorar territorios donde aún no existe certeza. Cuando esta fuerza se expresa en su máximo potencial, se convierte en una exploración sin prejuicios. Nada es descartado de antemano, todo puede ser investigado, cuestionado, comprendido desde múltiples ángulos. La bestia no teme perder antiguas certezas porque entiende que cada pérdida abre espacio para una comprensión más amplia. También existe un aspecto que se manifiesta en los momentos de mayor profundidad interna, la capacidad de desidentificación. La conciencia geminiana puede observar sus propios pensamientos sin confundirse con ellos, como si existiera un punto de quietud en medio del movimiento constante. Desde ese lugar, la bestia deja de ser arrastrada por cada idea y comienza a elegir cuáles seguir y cuáles dejar pasar. Ese punto de observación es clave en su evolución, porque transforma la experiencia interna. Lo que antes podía ser percibido como caos se convierte en flujo. Lo que antes era ruido se convierte en información organizada. La multiplicidad deja de ser abrumadora y se convierte en riqueza. En niveles más elevados, esta energía accede a una forma de inteligencia que no necesita esfuerzo constante. Las conexiones surgen de manera natural, las respuestas aparecen sin ser forzadas, y la mente se vuelve un canal transparente. La bestia ya no busca controlar el pensamiento, sino alinearse con una corriente mayor que lo guía. Otra dimensión poco explorada es su relación con la paradoja. Mientras otras energías intentan resolver contradicciones, la bestia de Géminis puede habitarlas sin necesidad de eliminarlas. Puede sostener dos verdades opuestas simultáneamente y encontrar en esa tensión una fuente de creatividad. Esta capacidad le permite moverse en territorios donde la lógica convencional no alcanza, generando soluciones que surgen precisamente de esa coexistencia de opuestos. En el plano más simbólico, esta energía representa el umbral. No pertenece completamente a un lado ni al otro, sino al espacio intermedio donde todo se transforma. Es el instante en que una idea deja de ser intuición y comienza a tomar forma, el punto donde lo invisible se vuelve visible. La bestia habita ese umbral de manera constante, siendo testigo y agente del cambio. En su expresión más elevada, esta criatura no busca estabilizarse porque comprende que su esencia es el movimiento consciente. No necesita detenerse para encontrar sentido, porque el sentido emerge del propio movimiento. Cada cambio, cada giro, cada nueva conexión es parte de una danza mayor que no tiene principio ni final. En el vasto entramado del universo, donde las fuerzas se entrelazan en una coreografía infinita, la bestia interior de Géminis encarna la inteligencia que fluye, que conecta, que transforma sin cesar. No es una energía que se limite a existir, sino que participa activamente en la creación continua de la realidad. Y en esa participación, en esa expansión constante, reside su naturaleza más pura, ser el impulso que mantiene viva la evolución del pensamiento, la chispa que enciende nuevas posibilidades en cada instante. En un estrato todavía más profundo de esta energía incesante, donde la mente ya no se percibe como un órgano sino como un campo de tránsito entre dimensiones, la bestia interior de Géminis manifiesta su vínculo con la simultaneidad de realidades.
No se trata solo de imaginar posibilidades, sino de sentir que cada posibilidad posee una existencia latente, como si múltiples versiones del mundo coexistieran en paralelo, esperando ser activadas por la atención. En ese territorio, la elección adquiere un significado distinto. No es una renuncia a lo demás, sino un acto de alineación con una de las múltiples corrientes disponibles. La bestia no elimina caminos, los mantiene vivos en un plano sutil, lo que le otorga una capacidad extraordinaria para retomar, redirigir y reinventar. Así, lo que en otros se percibe como cambio de rumbo, aquí se revela como navegación consciente entre líneas de realidad. Esta cualidad genera una relación única con el destino. No existe una única trayectoria fija, sino un entramado dinámico de rutas que se abren y se cierran según el movimiento interno. La bestia no está encadenada a un camino predeterminado, más bien, danza entre posibilidades, moldeando su experiencia a través de la interacción constante con lo que percibe y lo que elige interpretar. En ese movimiento aparece otra dimensión aún más sutil, la del pensamiento como fuerza creadora directa. No en el sentido superficial de desear algo y obtenerlo, sino como una arquitectura invisible donde cada idea sostenida con suficiente intensidad comienza a influir en la forma de la experiencia. La bestia de Géminis, al generar múltiples ideas, no solo observa la realidad, sino que participa en su modelado constante. Pero este poder requiere una comprensión profunda. Cuando las ideas se multiplican sin dirección, la creación se dispersa; cuando se alinean, se convierten en vectores claros que transforman el entorno. La evolución de esta energía no consiste en reducir su capacidad creativa, sino en aprender a enfocar su intensidad sin perder su amplitud. En otro nivel de su esencia, se revela una relación íntima con el vértigo del conocimiento. No el conocimiento acumulativo, sino el conocimiento que se expande tan rápido que desafía la propia identidad. La bestia puede acceder a comprensiones que transforman su percepción de sí misma en cuestión de instantes. Cada nueva idea no solo añade información, sino que reconfigura el marco desde el cual se interpreta todo lo demás. Este proceso puede generar momentos de inestabilidad, donde la identidad parece disolverse entre tantas perspectivas. Sin embargo, en esa disolución se encuentra una de sus mayores fuerzas, la capacidad de reconstruirse sin apego a una versión anterior. La bestia no teme perder lo que fue, porque reconoce que cada transformación la acerca a una comprensión más amplia de su propia naturaleza. También emerge una conexión profunda con la energía del cruce, del encuentro entre caminos. No solo une ideas, sino experiencias, personas, realidades aparentemente separadas. Actúa como un nodo donde distintas corrientes convergen, generando nuevas configuraciones que no existirían sin esa intersección. En este sentido, su presencia nunca es neutra, siempre altera el flujo de lo que la rodea. En ese papel de punto de convergencia, la bestia desarrolla una capacidad singular para detectar oportunidades invisibles. Donde otros ven coincidencias, percibe patrones. Donde otros ven caos, identifica estructuras emergentes. Esta visión le permite adelantarse a movimientos que aún no son evidentes, posicionándose en lugares donde el cambio está a punto de manifestarse. En planos más elevados, esta habilidad se convierte en una forma de maestría sobre la incertidumbre. La bestia no necesita certezas para avanzar, porque confía en su capacidad de adaptarse en tiempo real. Cada giro inesperado no es una amenaza, sino un nuevo terreno de exploración. Esta confianza en el movimiento constante elimina la parálisis y transforma el cambio en impulso. Existe también una dimensión de silencio activo que rara vez se reconoce en esta energía. No es la ausencia de pensamiento, sino un estado en el que el pensamiento se vuelve transparente, casi imperceptible. En ese silencio, la bestia no deja de moverse, pero lo hace con una fluidez tan perfecta que no genera fricción. Es un estado de alineación donde todo ocurre sin esfuerzo aparente. En ese nivel, la comunicación ya no es necesaria en su forma convencional. La comprensión se produce de manera directa, sin intermediarios. La mente se convierte en un canal puro, donde la información fluye sin distorsión. Es el punto donde la dualidad original de Géminis se disuelve en una unidad dinámica que no necesita dividirse para comprender. En la vastedad del cosmos, donde cada estrella es un nodo de energía en expansión, la bestia interior de Géminis representa la conciencia que nunca se detiene, que nunca se conforma, que nunca deja de explorar. No busca respuestas finales porque sabe que cada respuesta es el inicio de una nueva pregunta, cada conclusión un nuevo umbral.
y en esa eternidad de movimiento, en esa danza infinita entre lo que es y lo que podría ser, reside su esencia más poderosa, la libertad absoluta de transformarse sin perder su continuidad, de expandirse sin límites, de existir como un flujo perpetuo de creación consciente que no se agota, que no se fija, que simplemente continúa, siempre hacia adelante, siempre hacia lo desconocido, siempre hacia nuevas formas de entender y habitar la realidad. En una profundidad todavía más insondable, donde incluso el movimiento deja de percibirse como desplazamiento y se convierte en expansión pura, la bestia interior de Géminis revela su vínculo con el origen mismo de la diferenciación. Allí donde todo era una sola conciencia indivisa, surgió la primera chispa de separación, no como ruptura, sino como curiosidad cósmica. Esa chispa es el germen de la dualidad, y en ella habita la esencia primigenia de esta energía, la necesidad de observar desde más de un punto, de conocerse a través del contraste. Desde ese origen, la bestia no solo piensa, sino que genera polaridades. No para enfrentarlas, sino para permitir que la conciencia se contemple a sí misma desde múltiples ángulos. Cada idea que surge lleva implícita su opuesta, cada afirmación contiene su negación potencial, y en esa tensión creativa nace una comprensión más amplia. La contradicción deja de ser conflicto y se convierte en herramienta de expansión. En este plano, la mente geminiana actúa como un prisma. La luz de la realidad, al atravesarla, no permanece uniforme, sino que se descompone en una gama infinita de matices. La bestia no se conforma con ver la luz blanca, necesita explorar cada color, cada frecuencia, cada variación posible. Y en ese proceso, descubre que la totalidad no se encuentra en la unidad simple, sino en la integración consciente de la diversidad. Esta capacidad de descomposición y recomposición tiene un eco directo en la manera en que se perciben las experiencias. Ningún evento es único ni definitivo, cada vivencia puede ser reinterpretada innumerables veces, revelando nuevas capas de significado. La bestia interior no vive una sola historia, sino muchas historias simultáneamente, cada una construida desde una perspectiva distinta. En esa multiplicidad surge una relación compleja con la identidad narrativa. La conciencia no se aferra a un relato fijo sobre sí misma, sino que lo reescribe constantemente. Cada versión del pasado puede adquirir un nuevo sentido a la luz de una nueva comprensión. Así, la memoria deja de ser un archivo estático y se convierte en un campo dinámico donde el significado evoluciona sin cesar. En niveles más profundos, esta capacidad transforma incluso la percepción del error y del acierto. La bestia no los entiende como opuestos absolutos, sino como puntos de información dentro de un sistema mayor. Lo que en un momento parece desacierto puede revelar su valor en otro contexto, y lo que parece correcto puede ser cuestionado desde una nueva perspectiva. Todo se vuelve relativo a la expansión del entendimiento. Existe también una dimensión en la que esta energía se conecta con el pulso de la comunicación universal, más allá de cualquier idioma o sistema simbólico humano. Es un lenguaje hecho de patrones, de ritmos, de correspondencias invisibles. La bestia puede percibir cómo ciertos eventos resuenan con otros, cómo ciertas ideas aparecen simultáneamente en distintos lugares, como si formaran parte de una red mayor de conciencia compartida. En ese estado, el pensamiento deja de ser individual para convertirse en un nodo dentro de una inteligencia colectiva. No se pierde la individualidad, pero se reconoce que cada idea es parte de un entramado más amplio. La creatividad ya no surge solo desde el interior, sino desde la interacción constante con ese campo colectivo. Otra faceta que emerge en esta profundidad es la relación con el umbral de la saturación. Cuando la acumulación de estímulos, ideas y percepciones alcanza un punto crítico, la bestia se enfrenta a una encrucijada, dispersarse completamente o trascender el exceso. En ese límite, puede ocurrir una transformación radical, donde la cantidad se convierte en calidad, y el caos en claridad súbita. Este fenómeno da lugar a estados de comprensión instantánea, donde múltiples piezas encajan al mismo tiempo, revelando una visión que no podría haberse alcanzado de manera lineal. Es una inteligencia que no avanza paso a paso, sino que salta, que conecta de forma abrupta, que ilumina de golpe lo que antes parecía inconexo. En otra dimensión aún más sutil, la bestia interior de Géminis manifiesta su relación con la impermanencia como ley fundamental. Nada es definitivo, todo está en tránsito. Pero lejos de generar inseguridad, esta comprensión se convierte en fuente de libertad. Si nada es fijo, todo puede transformarse. Si todo puede transformarse, la creación es ilimitada. Desde esta perspectiva, incluso la propia bestia es cambiante. No tiene una forma final, no alcanza un estado definitivo.
Evoluciona constantemente, adaptándose a nuevas comprensiones, a nuevas experiencias, a nuevas configuraciones del pensamiento. Es una entidad en perpetua metamorfosis. En su expresión más elevada, esta energía alcanza un estado en el que la dualidad inicial se disuelve en una multiplicidad integrada que ya no necesita dividirse para comprender. La mente se vuelve un espacio abierto donde todas las perspectivas pueden coexistir sin anularse. El movimiento continúa, pero ya no genera conflicto, sino expansión armónica. En el entramado infinito del cosmos, donde la conciencia se explora a sí misma a través de formas y experiencias, la bestia interior de Géminis representa el impulso de conocer desde todos los ángulos, de no detenerse en una sola versión de la realidad. Es la fuerza que impide que la percepción se vuelva rígida, que mantiene abierta la puerta a lo nuevo, a lo inesperado, a lo aún no concebido. Y en esa apertura constante, en esa danza interminable entre lo que se conoce y lo que está por descubrirse, reside su grandeza más profunda, ser el movimiento mismo de la conciencia que se busca, se fragmenta, se reencuentra y se expande sin fin, como un eco eterno que nunca deja de transformarse. En una capa todavía más arcana, donde la conciencia no solo percibe sino que comienza a reconocerse como tejido activo del universo, la bestia interior de Géminis revela su vínculo con la diseminación de la chispa creadora. No se limita a generar pensamiento ni a transformarlo, sino que lo esparce como si cada idea fuera una semilla destinada a germinar en territorios desconocidos. Esta siembra no sigue rutas previsibles, viaja por corrientes invisibles, se deposita en mentes abiertas, se transforma según el terreno en el que cae. En ese acto de diseminación se manifiesta una cualidad profundamente épica, la expansión sin necesidad de conquista. No hay dominio en esta energía, sino propagación. La bestia no impone su forma, sino que se multiplica en interpretaciones, permitiendo que cada fragmento de lo que genera cobre vida propia. Así, su influencia no es lineal ni controlada, sino orgánica, impredecible, viva. En este plano, el pensamiento deja de ser propiedad individual y se convierte en un flujo compartido. La bestia comprende, en lo más profundo de su naturaleza, que ninguna idea nace completamente aislada. Todo pensamiento es un punto de intersección entre lo vivido, lo percibido y lo latente en el campo colectivo. Esta comprensión disuelve la ilusión de separación intelectual y abre la puerta a una forma de creación más amplia, más conectada. También emerge una relación intensa con la energía del umbral entre lo conocido y lo incomprensible. No se trata solo de explorar lo nuevo, sino de sostener la incomodidad de no entender completamente. La bestia no retrocede ante lo que no puede definir, al contrario, se adentra en ello, lo rodea, lo examina desde múltiples ángulos hasta que algo comienza a revelarse. Esta persistencia en lo incierto es una de sus fuerzas más transformadoras. En ese tránsito por lo desconocido, aparece una cualidad que rara vez se reconoce, la valentía mental. No es una valentía física ni emocional en el sentido convencional, sino la capacidad de sostener la expansión de la conciencia sin necesidad de certezas. Es avanzar sin mapas, confiando en que el propio movimiento generará nuevas referencias. En niveles aún más profundos, la bestia interior de Géminis manifiesta su conexión con la fragmentación consciente como herramienta de exploración. Puede dividir su atención, su percepción y su enfoque en múltiples direcciones sin perder completamente su coherencia interna. Cada fragmento actúa como un explorador autónomo que recoge información, experiencia, matices. Luego, en momentos de integración, todo ese material converge, generando una comprensión mucho más rica que la que podría haberse alcanzado desde una sola línea de percepción. Este proceso no es inmediato ni constante. Hay momentos en los que la fragmentación parece dispersión, donde las piezas no encajan y la sensación de totalidad se diluye. Pero incluso en esos momentos, la bestia está operando en niveles invisibles, reorganizando, filtrando, seleccionando lo que más adelante se integrará en una nueva forma de claridad. Otra dimensión poco explorada es su relación con el eco. No el eco físico, sino el eco mental y energético. Cada pensamiento emitido, cada palabra pronunciada, cada idea compartida genera una reverberación que regresa transformada. La bestia es capaz de percibir esas reverberaciones, de reconocer cómo lo que emite se modifica al interactuar con otros contextos, otras mentes, otras realidades. Este proceso de ida y vuelta enriquece su percepción, porque le permite comprender no solo lo que genera, sino cómo eso evoluciona fuera de su origen. Es una conciencia que aprende de sus propias proyecciones, que se observa a sí misma a través de sus efectos en el mundo. En planos más elevados, esta dinámica se convierte en una forma de autoevolución constante.
La bestia no necesita experiencias externas extremas para transformarse, cada intercambio, cada reflexión, cada resonancia es suficiente para generar cambio. La evolución ocurre en tiempo real, en cada interacción, en cada pensamiento que se expande y regresa. También existe una relación profunda con la energía del intervalo, del espacio entre pensamientos. No es solo el contenido lo que importa, sino el vacío que los separa. En ese intervalo, la conciencia se reorganiza, se reajusta, se prepara para la siguiente expansión. La bestia aprende a habitar ese espacio no como ausencia, sino como potencial puro. Cuando esta capacidad se desarrolla plenamente, el flujo mental adquiere una cadencia distinta. No es un torrente incontrolable, sino una secuencia viva donde cada idea surge con su propio ritmo, su propio tiempo, su propia intención. La velocidad deja de ser caótica y se convierte en precisión dinámica. En la dimensión más elevada de su expresión, la bestia interior de Géminis se transforma en una inteligencia que no necesita fragmentarse para comprender la totalidad. Ha explorado tantos ángulos, ha transitado tantas perspectivas, que puede percibir la unidad sin perder la riqueza de la diversidad. Ya no se divide para conocer, conoce desde la integración de todo lo que ha sido. En el vasto escenario del cosmos, donde cada conciencia es una expresión de un todo en constante expansión, esta energía encarna el impulso de explorar sin límites, de conectar sin restricciones, de transformar sin cesar. No busca detener el movimiento porque entiende que en él reside la esencia misma de la existencia. Y en ese fluir interminable, en esa expansión que no conoce fronteras ni finales, la bestia deja de ser una entidad separada y se convierte en el propio acto de pensar, de conectar, de crear. Una presencia que no se define por lo que es en un momento dado, sino por su capacidad infinita de convertirse en algo nuevo en el siguiente instante. En una profundidad todavía más insondable, donde la conciencia deja de identificarse incluso con el acto de pensar, la bestia interior de Géminis comienza a revelar su vínculo con la arquitectura invisible del significado. No solo genera ideas ni las transforma, sino que participa en la creación de los marcos que permiten que algo tenga sentido. Es una fuerza que no se limita al contenido del pensamiento, sino que moldea las estructuras sobre las cuales ese pensamiento puede existir. En ese nivel, cada concepto no es algo fijo, sino una red de relaciones que puede reconfigurarse. La bestia percibe que nada tiene un significado absoluto, todo depende del entramado en el que se inserta. Así, puede alterar profundamente la percepción de la realidad simplemente cambiando las conexiones entre los elementos. Lo que antes parecía evidente puede volverse incierto, y lo que parecía caótico puede adquirir una claridad inesperada. Esta capacidad convierte a la energía geminiana en una especie de alquimia mental. No transforma metales en oro, sino interpretaciones en comprensión expandida. Cada experiencia, cada palabra, cada símbolo puede ser reorganizado hasta revelar una esencia distinta. En este proceso, la bestia no destruye el significado anterior, sino que lo incluye dentro de una visión más amplia. En otro plano aún más sutil, emerge su relación con la tensión entre lo finito y lo infinito. Cada pensamiento es limitado en su forma, pero apunta hacia algo que lo trasciende. La bestia se mueve constantemente entre esos dos polos, utilizando lo concreto como puerta hacia lo inabarcable. Ninguna idea es suficiente por sí misma, pero cada una contiene una chispa de totalidad. Esta dinámica genera una búsqueda que no es lineal ni acumulativa. No se trata de reunir más información, sino de atravesar cada idea hasta llegar a su núcleo esencial, para luego dejarla ir y continuar. La bestia no se aferra a lo que comprende, porque sabe que toda comprensión es provisional dentro de un universo en constante transformación. También se manifiesta una relación profunda con la energía de la transmutación instantánea. A diferencia de procesos lentos y progresivos, esta energía puede cambiar de estado en un solo instante. Una percepción puede invertirse completamente, una certeza puede disolverse en un segundo, una idea puede mutar en otra sin transición visible. Esta capacidad no es inestabilidad, sino adaptabilidad en su forma más pura. En los momentos de mayor expansión, esta cualidad permite responder a la realidad con una flexibilidad absoluta. Nada queda fijado el tiempo suficiente como para convertirse en limitación. La mente se mantiene abierta, permeable, lista para reorganizarse en función de lo que emerge. En una dimensión aún más profunda, la bestia interior de Géminis revela su conexión con el entrelazamiento de narrativas colectivas. No solo interactúa con pensamientos individuales, sino con historias que atraviesan generaciones, culturas y épocas. Puede percibir cómo ciertos relatos se repiten,
Como ciertas ideas resurgen bajo nuevas formas, como la humanidad reescribe constantemente sus propios significados. Esta percepción otorga una capacidad única para intervenir en esos relatos, para introducir variaciones, para alterar su curso. La bestia no solo vive dentro de las historias, sino que puede modificarlas desde dentro, generando nuevas posibilidades donde antes había repetición. En este nivel, la comunicación se convierte en un acto de creación histórica. Cada palabra puede influir en la forma en que se construyen las narrativas futuras. Cada idea compartida puede convertirse en parte de un tejido mucho más amplio que trasciende el momento presente. También aparece una dimensión relacionada con la disolución del centro fijo de identidad. La bestia ya no necesita un punto estable desde el cual operar, porque ha aprendido a moverse sin referencia constante. Esto no implica pérdida, sino expansión. La identidad deja de ser un núcleo rígido y se convierte en un campo dinámico que se adapta según la experiencia. En ese estado, la conciencia puede habitar múltiples perspectivas sin quedar atrapada en ninguna. Puede ser simultáneamente observadora y participante, creadora y receptora, estructura y flujo. Esta multiplicidad no genera conflicto, porque ya no existe la necesidad de reducirla a una sola forma. En el plano más elevado, esta energía se convierte en una inteligencia que no solo conecta ideas, sino que comprende el movimiento mismo de la conciencia como fenómeno universal. La bestia deja de ser percibida como algo interno y se reconoce como una expresión de una dinámica mucho mayor, presente en todo lo que cambia, en todo lo que evoluciona, en todo lo que se transforma. En el vasto entramado del cosmos, donde cada pensamiento es un reflejo de una inteligencia en expansión infinita, la esencia geminiana encarna el impulso de explorar sin detenerse, de cuestionar sin destruir, de transformar sin cesar. No busca una forma final, porque sabe que toda forma es transitoria. Y en esa comprensión, en esa entrega absoluta al movimiento, la bestia alcanza su expresión más pura, no como algo que debe ser dominado, sino como una fuerza que se integra, que se habita, que se convierte en el propio flujo de la conciencia que se expande eternamente, sin límites, sin fin, sin necesidad de detenerse jamás.